El cuy mágico, el cobayo de los deseos. En una pequeña granja, perdida entre los valles y montañas, vivía un cuy muy especial llamado Merlín. No era un cuy común y corriente, pues tenía poderes mágicos que le concedían la habilidad de cumplir deseos. Merlín era conocido en toda la granja como el cuy de los deseos. Desde temprana edad, Merlín descubrió su don. Bastaba con que alguien expresara un deseo en voz alta frente a él para que, misteriosamente, se cumpliera. Esto le otorgaba un estatus de veneración entre los demás animales de la granja. Al principio, Merlín utilizaba sus poderes de manera responsable y benevolente. Cumplía los deseos de sus amigos animales con alegría y sin esperar nada a cambio. Pero poco a poco, la codicia y la envidia comenzaron a apoderarse de la granja. Primero fue la gallina Maruja, quien deseó tener el triple de huevos todos los días. Merlín, sin dudarlo, cumplió su deseo. La felicidad de Maruja fue inmensa, pero pronto empezaron los problemas. La gallina, inundada en huevos, no sabía qué hacer con tantos. Los demás animales comenzaron a envidiarla y a desear cosas similares. El gallo Manuel deseó tener una voz más potente, como si fuera un parlante, para cantar al amanecer. Merlín, una vez más, hizo realidad su deseo. Pero luego vinieron los cerdos, que deseaban tener un estanque de barro más grande para revolcarse. Los conejos querían zanahorias más grandes, jugosas y en exceso, y así sucesivamente. Merlín se encontró abrumado por las demandas de los animales de la granja. Su vida se convirtió en un constante ir y venir, cumpliendo deseos de aquí para allá, sin un momento de paz para sí mismo. Pero lo peor no era la carga de trabajo, sino la actitud de los demás animales. Habían perdido la bondad y la empatía. Se volvieron egoístas y mezquinos, solo preocupados por sus propios deseos y caprichos, sin importarles en absoluto las necesidades de los demás. La oveja Margarita deseaba tener la lana más suave y abundantemente exagerada, sin importarle que el pastor tuviera que esquilarla con mayor frecuencia, causándole dolor y malestar. El perro guardián, Rufus, deseaba ser más rápido para atrapar a los intrusos, sin importarle que sus compañeros de juego no pudieran seguirle el ritmo y quedaran rezagados. Merlín se sintió desolado. Había perdido la fe en la humanidad animal. Los deseos cumplidos no traían felicidad genuina y bienestar para todos. Se preguntó cuál sería el camino para restaurar la armonía y la bondad que una vez había conocido en la granja. Un día, mientras Merlín reflexionaba en su soledad, un pequeño ratón se le acercó tímidamente. El ratón, llamado Emilio, había observado en silencio la situación en la granja y había sentido compasión por Merlín. Emilio, ¿qué te trae por aquí? Preguntó Merlín con curiosidad. Vine a agradecerte por tus poderes, Merlín. Respondió Emilio con voz suave. Sé que has estado sufriendo mucho por causa de los demás. Pero quiero que sepas que hay quienes valoran tu generosidad y bondad. No todos los animales de la granja han perdido la empatía y el respeto por los demás. Merlín miró al pequeño ratón con sorpresa y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza en su corazón. Emilio continuó. Creo que es hora de que los animales de la granja aprendan una lección importante. Merlín, tienes un don maravilloso, pero los deseos no pueden ser solo para satisfacer nuestros caprichos egoístas. Deben venir del corazón, con la intención de hacer el bien a los demás. Siempre que cumplas un deseo, asegúrate de que beneficie a todos, no solo a uno mismo. Merlín reflexionó sobre las palabras de Emilio y sintió un profundo sentido de determinación. Decidió que era hora de cambiar las cosas en la granja. Con la ayuda de Emilio, Merlín convocó a todos los animales a una reunión urgente en el granero. Explicó cómo los deseos egoístas habían causado división y sufrimiento en la granja, y les instó a trabajar juntos para restaurar la armonía y la bondad perdidas. Los animales, sorprendidos por la sabiduría y el coraje de Merlín, escucharon atentamente sus palabras. Se dieron cuenta de que habían perdido de vista lo que realmente importaba en la vida, la amistad, la solidaridad y el cuidado mutuo. Decidieron hacer un pacto. A partir de ese día, solo pedirían deseos que beneficiaran a toda la comunidad. Ya no buscarían la gratificación instantánea de sus propios deseos, sino la felicidad duradera que proviene del cuidado y el respeto por los demás. Con el tiempo, la granja volvió a ser un lugar de paz y armonía. Los animales trabajaban juntos,
compartían sus recursos y se apoyaban mutuamente en tiempos difíciles. Merlín, el Cuy de los deseos, recuperó su alegría y su propósito al ver el cambio positivo que había inspirado en sus amigos. Y así, la granja floreció una vez más, recordando siempre la lección invaluable de que los verdaderos deseos no son los que se cumplen para uno mismo, sino aquellos que se comparten para el bien de todos. Este cuento nos enseña que es importante ser amables y pensar en los demás. Cuando compartimos y ayudamos a los demás, todos somos más felices. No debemos ser egoístas, sino preocuparnos por el bienestar de todos a nuestro alrededor. Así construimos un mundo mejor juntos. Gracias por acompañarnos en esta mágica aventura junto a Merlín, el Cuy de los deseos. Esperamos que disfrutaran tanto como nosotros al compartir esta historia llena de amistad y valores. No olviden darle me gusta y compartir el video para que más personas puedan disfrutar de esta maravillosa historia. Hasta la próxima aventura.